can. We can. We can. Science lab. We can ask big questions. We can figure it out. Let's investigate in the universe. Science lab. Carter, estoy tan emocionada de que hayas podido venir hoy. Lo sé, yo también. ¿Qué hay en la agenda de hoy? Pensé que podríamos empezar con algo para el cerebro para ayudarnos a decidir. Gran idea, Ava. Me encantan los sándwiches, casi tanto como los experimentos. Bueno, si lo piensas, los sándwiches son como un experimento. ¿A qué te refieres? Bueno, con un experimento siempre pruebas algo nuevo para descubrir cómo funciona, y con cada sándwich pruebo algo nuevo para ver si me gusta. Y hoy pensé en saltarme la mayonesa y ponerle pepinillos extra. Guácala, definitivamente no le pongas pepinillos. Me gusta todo menos los pepinillos. ¿No te gustan los pepinillos? Pero hay tantos tipos diferentes: pepinillos crujientes, dulces, ácidos y picantes. Bueno, en realidad nunca he probado un pepinillo. Simplemente se ven tan fríos, babosos y verdes. ¿Te gustan los pepinos? Claro, pondría un pepino en mi sándwich si tienes alguno. Los pepinillos vienen de los pepinos. ¿En serio? ¿Cómo se convierte un pepino en un pepinillo? Bueno, con la ciencia, cuando pones un pepino en vinagre el tiempo suficiente, se convierte en un pepinillo y puedes hacer más cosas geniales con ácidos con el tiempo. Como los pepinillos, también puedes hacer cosas geniales con ácidos muy rápido, como reacciones ácido-base. Creo que necesito una explicación. ¿Qué es una reacción ácido-base? Bueno, eso suena como una gran pregunta. Vamos a investigar. ¡Wow! Se ve tan genial aquí dentro. Ahora sí me siento listo para experimentar. Siempre es momento de experimentar en el mini laboratorio de Ciencia Fab. Vamos a necesitar vinagre, bicarbonato de sodio, un vaso vacío, un embudo y, por supuesto, por último pero no menos importante, un guante de látex. Parece que tenemos todo listo. Sí, perfecto. Genial. Ahora, paso 1. ¿Puedes poner el vinagre en el vaso? Claro, ¿así? Sí, perfecto. Y mientras tú haces eso, yo voy a poner el bicarbonato de sodio en el guante. Oh, ok, creo que ya terminé aquí. Ahora voy a poner el guante en el vaso y luego tú puedes agitarlo y ver qué pasa. ¿Ok, Carter? Agítalo. Agítalo. Wow, es como si nos estuvieran saludando. ¿Cómo hiciste eso, Ava? Lo hicimos juntas, con ciencia. Lo que acabamos de ver fue una reacción ácido-base. Eso es genial, pero ¿por qué el bicarbonato y el vinagre inflaron el guante? Esa es una gran pregunta. ¡Vamos a investigar! Cuando ponemos el guante encima del vaso, el bicarbonato de sodio cae en el vinagre. Y eso es lo que causó la reacción química. Así es, los ácidos y las bases son dos sustancias químicas diferentes que tienen propiedades diferentes. Las bases son lo opuesto a los ácidos. Así que cuando ponemos un ácido como el vinagre en el vaso y luego una base como el bicarbonato de sodio en el guante dentro del vaso, el ácido y la base tuvieron una gran reacción, igual que el vinagre y el bicarbonato de sodio se juntaron y se transformaron en sal y agua. Y un gas llamado dióxido de carbono. ¿Eso fue lo que hizo que el guante se inflara? Sí, el gas de dióxido de carbono llenó el guante y lo hizo parecer un gran globo de mano y una reacción ácido-base que puedes ver muy bien. Así que los ácidos pueden convertir un pepino en un pepinillo y causar una reacción ácido-base que infla un guante. ¿Qué más pueden hacer los ácidos? Ahora esa es una gran pregunta. Podemos hacer grandes preguntas, podemos descubrirlo. Y sé exactamente con qué experto podríamos hablar. ¿En serio? Sí. Mamá, ¿puedo llamar a la señorita Liani en los jardines Duke? Tenemos una gran pregunta. Sí, cariño. Pero asegúrate de decirle que le mando saludos. ¡Genial! Por favor, llama a la señorita Liani en Sarah P. Jardines Duke. Bueno, hola, jóvenes científicos. Hola, señorita Liani, y mi mamá también le manda saludos. Y esta es mi amiga Carter. Hola, señorita Liani. Hola, ¿en qué puedo ayudarlos hoy? Bueno, estábamos hablando de los pepinillos y de cómo el vinagre es un ácido, y luego hicimos un experimento de vinagre y bicarbonato con un guante, y eso nos hizo pensar...
¿Qué más pueden hacer los ácidos? ¡Hermoso! Esa es una pregunta muy grande. ¿Saben? Creo que mi amigo Jason puede ayudarnos. ¿En serio? Sí. Hola, Jason. Jason, tenemos unos visitantes que quieren hacerte una pregunta. Hola, señorita Liani. Hola, chicos. ¿Cuál es la gran pregunta? Queríamos saber más sobre qué hacen los ácidos. Oh, los ácidos pueden hacer muchas cosas geniales, incluso aquí con las plantas. Las reacciones ácido-base son algunos de mis experimentos favoritos de ciencia. Puedo usarlos todos los días aquí en los jardines. Plantas como los arándanos, azaleas, magnolias y hortensias crecen mejor cuando están en suelo ácido. ¿Cómo te aseguras de que el piso sea ácido? Gran pregunta. Probamos el pH del suelo. ¿pH? ¿Qué es eso? El pH es una escala que mide cuánto ácido o base hay en algo. Y para que nuestras hermosas hortensias crezcan, necesitan un nivel de pH entre 5,5 y 6,5. Mira esto. Las hortensias son naturalmente rosas, pero si agregamos más ácido al suelo, las flores se volverán azules. ¡Wow! ¡Genial! Para asegurarnos de que obtenemos el color que queremos, tenemos que probar el pH del suelo. Así que cuando un pepino reacciona con un ácido, se convierte en un pepinillo. Pero cuando una hortensia reacciona con un ácido, se vuelve azul. Así que cuando agregamos ácido a las cosas, ¿reaccionan y cambian? Así es, Carter. Si te gustó lo que hacen los ácidos en las hortensias, quizá te guste lo que hacen con los pepinos también. No lo sé. ¿Qué piensas, señor Jason? Bueno, nunca he conocido una verdura que no me guste. Es un experimento, Carter. Podría ser genial. Tengo que pensarlo. Gracias por mostrarnos las flores. Sí, fue genial ver que hay ciencia incluso en el jardín. La ciencia está en todas partes. Solo mantén los ojos abiertos y mírala florecer. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Mamá, la señorita Liani mandó saludos. ¿Adivina qué? ¿Qué pasa, cariño? Conocimos a su amigo el señor Jason y nos enseñó todo sobre cómo los científicos de plantas usan reacciones ácido-base. Nos enseñaron sobre la escala de pH en el suelo y por qué los pepinos se convierten en pepinillos. ¡Wow! Aprendiste mucho hoy. Creo que hay una cosa más por aprender. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. ¿Vas a probarlo? Puedo probar cosas nuevas. Puedo descubrirlo. Bueno, ¿qué piensas? Creo que me encanta. Creo que quiero otro bocado. ¡Experimento exitoso! ¡Wow! Me encantan los pepinillos. Y me encanta la ciencia. ¡Salud! Benifab Science Lab es una producción de PBS North Carolina, en asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana.